Demet Özdemir rompe el silencio. ¿Ama aún a Can Yaman? La respuesta que todos esperábamos. Madre mía, gente. ¿Están listos para el salseo del año? Porque lo que acaba de pasar con Demet Özdemir y Can Yaman nos tiene a todos con el corazón en un puño y la cabeza a 1000 revoluciones. Por fin tenemos respuestas. Después de tanto misterio, tantas miradas, tantos rumores. Demet ha hablado. Y no de cualquier manera. A ver, seamos honestos. Llevamos meses, quizás años, intentando descifrar qué pasa entre estos dos. Se ven, se dejan de ver, se lanzan indirectas en redes, se les ve juntos de casualidad. Un lío monumental. Y cuando pensábamos que ya no quedaba nada por decir, zas. Demet aparece y suelta la bomba. ¿Y qué ha dicho?, se preguntarán ustedes. Pues prepárense, porque es más interesante de lo que muchos esperaban. Ella ha sido bastante clara. Y lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de darle muchas vueltas, de vivir sus vidas por separado y ver qué pasaba, ha decidido poner las cartas sobre la mesa. Sin rodeos. Muchos decían que lo suyo con Can era solo cosa del pasado, que ya habían pasado página, que cada uno estaba en su onda. Y sí, claro, han tenido sus proyectos, sus vidas. Pero, ¿y si les digo que esa chispa, esa conexión que todos vimos en Erkencicus, nunca se apagó del todo? Demet ha insinuado que el cariño y, ojo, el amor, nunca desapareció. Vaya tela. Lo que me vuela la cabeza es cómo lo ha dicho. No ha sido una declaración de amor apasionada, no. Ha sido más bien una confirmación de que hay sentimientos profundos que persisten. Una cosa muy sutil, pero que dice muchísimo. Es como decir, si hubo algo muy grande y ese algo todavía significa algo para mí. Y eso, señoras y señores, es oro puro para los fans. Imagínense la escena. Todos pendientes de sus redes, de cada entrevista. Y ella, tan serena, tan directa, soltando esto. Para mí, esto no es solo me cae bien, esto es un todavía siento algo fuerte por él. Y el hecho de que hable de amor, no solo de amistad, me hace pensar que todavía hay esperanza. Una esperanza agridulce quizás, pero esperanza al fin y al cabo. Lo que yo sospecho es que ambos han madurado mucho. Ya no son esos jóvenes de hace unos años. Han vivido experiencias, han crecido como artistas y como personas. Y quizás ahora, desde esa madurez, ven las cosas de otra manera. Quizás se dan cuenta de lo especial que fue lo suyo y de que vale la pena darle una oportunidad, o al menos reconocerlo. A ver, tampoco se trata de que vayan a casarse mañana, ¿eh? Pero que ella reconozca que ama aún a Can Yaman, que ese sentimiento sigue ahí. Eso lo cambia todo. Es como si nos diera permiso a los fans para seguir soñando con ellos juntos. Es esa confirmación que necesitábamos para no dejar de ilusionarnos. ¿Y Can Yaman qué opina de todo esto? Pues ahí está la gran incógnita, ¿verdad? Aún no ha respondido directamente, pero conociéndole, seguro que esta declaración de Demet le llega y seguramente le afecta. ¿Y de qué manera? Me imagino las conversaciones privadas, las miradas cómplices que ahora tendrán un significado aún mayor. Para ser honestos, esto es mucho más emocionante que cualquier otra noticia que hemos tenido sobre ellos en todo este tiempo. Es la confirmación de que lo que vivimos en la pantalla, esa química brutal, tenía una base real y profunda. Y que ese amor de alguna manera ha sobrevivido al tiempo y a las distancias. Es como un cuento de hadas moderno que no queremos que termine. Así que, después de esta bomba, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué sigue? ¿Se reencontrarán? ¿Volverán a estar juntos? ¿Será esta declaración el primer paso hacia una reconciliación? Las posibilidades son infinitas. Y yo estoy aquí como ustedes, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando ver qué pasa a continuación. Pero ahora, lo más importante es saber su opinión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Volverán a estar juntos?